En este tutorial vamos a utilizar el analizador de gases y otras herramientas para poder diagnosticar rápidamente y con precisión los problemas relacionados con el comportamiento del motor, valorando los resultados de las medidas mostradas. Se exponen a continuación una serie de pruebas y aplicaciones que se pueden realizar con analizador de gases y otros dispositivos, que nos van a servir para localizar los problemas del motor y comprobar el funcionamiento de esos componentes. Todas estas pruebas se van a realizar de forma dinámica, comprobando su funcionamiento a diferentes revoluciones del motor, para poder disponer de una información más precisa y diagnosticar de manera más fiable el estado del motor y de los elementos que lo gestionan. Con el test general de medida de gases se puede medir de forma directa y precisa los diferentes gases producidos por la combustión del motor y elementos de control de la contaminación, ya que al realizar la toma de muestras en la salida de escape nos permite conocer también el estado de estos componentes. Bueno, a partir de este momento y con los equipos de medida que disponemos, vamos a ir analizando cada uno de los gases que nos puedan dar información y poder determinar el funcionamiento general del motor, de forma dinámica y con las pantallas que son pantallas reales. En la imagen de la izquierda pueden ver uno de los equipos utilizados para realizar estas medidas, que han sido diseñados, desarrollados y fabricados en FB Electrónica y nos van a servir como base en el análisis de gases y diagnóstico de los motores. El modelo mostrado corresponde a un analizador de gases, el PEAC 7000, el último modelo, el New, para gasolina y diésel, que incorpora además un osciloscopio programado y un sistema de autodiagnóstico. Centrándonos en la imagen mostrada, vamos a medir los valores de CO, monóxido de carbono, comprobado a diferentes revoluciones del motor, y esto nos lleva a diagnosticar los problemas o irregularidades que se producen básicamente en la gestión de gasolina. ¿Qué nos indica básicamente el CO en el escape? Pues nos va a indicar, en primer lugar, la mezcla o relación de aire y combustible, la eficiencia de la combustión, el funcionamiento del sistema encendido, el sistema de escape y catalizador, o lo del escape en vehículos que también no tengan, digamos, de los antiguos, de los que son históricos, y catalizador. Ya haremos pruebas también para estos vehículos históricos en su momento, porque creo que es un tema también bastante interesante. Y aquí en la parte superior hemos mostrado dos pantallas con resultados diferentes de los gases y el estado de los mismos. Bueno, ahí podéis observar las diferencias también entre un tipo y otro. Una que sí que tiene problemas, que es la parte derecha, donde se ve que los hidrocarburos son excesivamente altos, incluso con el oxígeno. Ya entraremos en detalle con respecto a este tipo de averías o este tipo de problemas. Con el diagnóstico dinámico, pues podemos ir comprobando, las pruebas dinámicas van a ser prácticamente en todos, no en estáticas, sino dinámicas. Lo que sí vamos a comprobar en este caso, vamos a ir por partes. Inicialmente vamos a comprobar los elementos mecánicos, como son, por ejemplo, la toma de aire en admisión, toma de aire por el escape, inyectores con problemas de microfiltro, inyectores con problemas de pulverización o bateo, el tema del filtro de aire, el filtro de gasolina, carbonilla de admisión, regulador de presión y bomba de combustible. La toma de aire de admisión nos puede influenciar directamente en el cálculo de la mezcla. He realizado un test de medida diagnosticando la toma de aire por admisión y su forma de localizarla, y como siempre lo haremos de forma dinámica, como he dicho anteriormente, o en funcionamiento. Ya veremos en los tutoriales, seguramente aparecerá este test exclusivamente para verificar la toma de aire por admisión y sus consecuencias. Toma de aire en el escape. No influye en la mezcla de combustible, efectivamente, siempre y cuando no afecte a los colectores de escape o a la sonda lambda colocada a la entrada del catalizador. Es decir, si ese aire es anterior, o esa cantidad de aire, oxígeno, es anterior a la sonda lambda va a detectar un problema y lo que va a hacer es que realmente intentarlo corregir. En este caso estamos hablando de una toma de aire del escape. También he hecho un test de medida, o un tutorial de medida diagnosticando, localizando la situación de la fuga y la toma de aire que se va a producir o se ha producido en el sistema de escape. Inyectores microfiltro defectuoso. No va a afectar la mezcla en aquel cilindro que tenga obstruido el microfiltro, ya que no llegará el combustible a la cámara y hará que ese cilindro pierda rendimiento. Claro, el microfiltro lo que hace es que obstruye el paso del combustible. Una mala pulverización, inyectores con mala pulverización o goteo.
Nos afecta al funcionamiento en general y muy a tener en cuenta en los sistemas con sonda lambda, ya que un inyector en estas condiciones puede condicionar el funcionamiento general. Bueno, he realizado también un test de medida específico unido con el autodiagnóstico o autodiagnosis y el osciloscopio para determinar y localizar de manera precisa en qué cilindro se encuentra el problema. Filtro de aire. Por todos es conocido la implicación del estado de filtro en cuanto al aumento de combustible en la combustión de motor. Filtro de gasolina. Esto sería un comportamiento inverso al filtro de aire. La ausencia de combustible dará como resultado una mezcla pobre e irregular, haciendo que en los vehículos dotados con dos sondas lambda se observe una subida y bajada de CO e inversamente y disminución del valor de oxígeno. Efectivamente, el valor de oxígeno, cuando aumenta el valor de oxígeno, la sonda lambda va detectado e inmediatamente el calculador lo que va a hacer es corregir introduciendo más cantidad de combustible, por lo tanto creando más cantidad de CO. La carbonilla de admisión. Esto es un tema que también es importante porque hay veces que nos encontramos con este problema de irregularidad, normalmente en los temas de CO y también del oxígeno, temas de irregularidades. A veces puede ser parecido a un microfiltro defectuoso o incluso una mala pulverización o goteo. Esto es una consecuencia de que el volumen de aire es irregular debido a las partículas depositadas en las paredes del colector de la admisión y lo que se efectúa es un reflujo en el aire de entrada a la cámara de combustión, perdiendo compresión, como es lógico en el cilindro o cilindros afectados. En la mayoría de los casos no suele haber un problema de carbonilla en admisión en uno de los cilindros, sino que afecta prácticamente a todos los cilindros. Otro elemento es el regulador de presión o bomba de combustible. Dos síntomas principales. El primero, no regula la presión necesaria para inyección correcta, por lo que la mezcla sería pobre, es decir, tendría, fugas en cuanto al tema de presión. Y el segundo, se suele notar si en una aceleración no es capaz de inyectar más combustible, efectivamente. Normalmente estos reguladores de presión llevan a una toma de vacío, la toma de vacío de alguna manera es la que está dando el control. Cuando disminuye el vacío, no cuando aumenta, sino cuando disminuye el vacío, que eso produce cuando damos una aceleración brusca, automáticamente lo que hace es que retener el combustible para aumentar la presión. Diagnóstico dinámico para el CO de elementos electrónicos. Aquí mostrábamos algunos de los elementos del sistema de inyección que hace el comportamiento de la combustión sea correcta o correcto. Por importancia, podemos decir que la medida de caudal de aire es el elemento más importante para hacer el cálculo de la mezcla. Para esta medida normalmente se dispone habitualmente de dos tipos de sensores, uno de ellos basado en la medida de caudal de aire, denominado MAF, y otro basado en la presión vacío de aire de entrada al motor MAP. También se le suele denominar como sensor de presión absoluta. En el caso de detectar irregularidades en medida de CO y oxígeno, antes de hacer una prueba individual sería conveniente utilizar el osciloscopio para detectar los posibles fallos de alimentación, ya que por la alimentación de positivo por pérdida de masa nos puede crear algún tipo de problema de comisionado y por lo tanto de funcionamiento. Con el osciloscopio comprobaremos estos dos parámetros importantes o fundamentales, así como los tiempos de inyección aplicados en las diferentes etapas de funcionamiento del motor, como pueden ser, en este caso, la aceleración, que nos daría la apertura del tiempo de inyección, o se podría comprobar la apertura del tiempo de inyección, y en la desaceleración, que veríamos el corte de inyección. En los test de aplicación o tutoriales se podrá comprobar dinámicamente el comportamiento de cada inyector en cuanto al caudal de combustible inyectado. La sonda de temperatura de agua sirve como referencia a la temperatura motor para poder aumentar el tiempo de inyección en la fase de arranque en frío. La sonda de temperatura del aire aparentemente es un elemento muy poco que se tiene en cuenta, pero es necesario para calcular o hacer un cálculo de la densidad del aire. El aire es más frío y es más denso y contiene más oxígeno, mientras que el aire caliente es menos denso. Es decir, en frío lo que estamos explicando es la densidad. El aire más frío es más denso y contiene más oxígeno, mientras que en el aire caliente es menos denso. Si el calculador, la ECU, tiene información sobre la temperatura de aire, puede calcular mejor o optimizar la gasolina a inyectar para que la combustión sea eficiente y evitar que la mezcla sea demasiado rica o pobre. Potenciómetro de mariposa. En sistemas de inyección primitivos se podía regular su posición para que la información que vio al calculador sirviese como referencia para el control de ralentí.
y especialmente es necesaria su información para cuando se produzca una desaceleración brusca en el sistema y corte la inyección, ya que al cortar la inyección de combustible se producirá un freno de motor que hará reducir la velocidad del vehículo. Y de nuevo, cuando llegase al valor de ralentí, volvería de nuevo a inyectar. Potenciómetro de acelerador, TPS. Potenciómetro de doble pista da una información al calculador para las reacciones del propio conductor. A la vez, al ser de doble pista, una segunda pista verifica también el funcionamiento de la pista anterior. Y además nos sirve también que en caso de avería de una de ellas, el vehículo pueda seguir funcionando sin ningún tipo de problema. Cuerpo de aceleración. El cuerpo de aceleración es una mariposa motorizada que, en el caso de sustitución, debería de, a través del equipo de diagnosis, volverla a reprogramar otra vez de nuevo. Esto es un tema bastante importante cuando se hace la sustitución. Nos dará un problema, lógicamente, si está mal regulada, que no calcularía adecuadamente el caudal de aire, y por lo tanto tendríamos un problema también en la relación de aire, la relación estequiométrica, la relación de aire-combustible. El sensor de detonación, bueno, todo el mundo ya lo conoce, por el tema del sensor de picado también se lo suele denominar, y este sensor lo único que hace es hacer las correcciones de avance, y es un tema bastante importante, que ya lo hablaremos en su momento también, cuando se utilice biocombustibles o bien utilicemos también en el tema de GLP, para lo que sería la puesta a punto o la adaptación de las curvas de avance en el tema de estos dos combustibles. Test para comprobación del O2, del oxígeno. En la imagen de la izquierda se muestra el modelo que corresponde a un analizador de gases, el PEAC 7000, para la gasolina y diésel, que incorpora un osciloscopio programado y un sistema de autodiagnóstico. Esta era la base del modelo anterior, el modelo que hemos presentado anteriormente, que corresponde también a un modelo 7000 denominado New. Bueno, en este apartado nos vamos a centrar en el oxígeno como elemento importante necesario para la combustión. Tener en cuenta que cuando hablamos del cálculo de peso de aire o mezcla combustible, y el 21 corresponde a oxígeno y el resto es nitrógeno, 78%. Para calcular el peso del aire no se tiene en cuenta el argón, que representa un 0,93%, ya que al ser un gas inerte no interviene en el proceso de combustión. Por este motivo, en la fórmula utilizamos como valor el 79% de nitrógeno. La combustión del oxígeno tiene una relación directa con la generación de CO y CO2, ya que estos son los resultados de combustión. Por lo tanto, si tenemos un oxígeno en el escape, no tendremos valores altos de CO2 y CO. El O2 es el residuo de oxígeno de combustión por una fuga del propio escape, que es lo que nosotros vamos a medir con el analizador de gases. El oxígeno que le llega al equipo, al analizador, a través de toda la línea de escape. Cuando el valor de oxígeno salta en la combustión del motor, se produce cantidad mayor de NOx. Esto sí hay que tener muy en cuenta, que hemos añadido un capítulo también dedicado exclusivamente al tema de NOx, que aunque no haya valores de ITV, los equipos de ITV, incluso de los equipos de los talleres, no hacen la medición de los NOx, pero en nuestro caso sí que los equipos pueden llevar los sensores de NOx, no medidas calculadas, sino medidas reales de NOx. Y nosotros lo hemos aportado para hacer todo el tema de pruebas. Los sistemas de inyección directa de gasolina tendrán que reducir, esto es uno de los problemas mayores que tiene precisamente, reducir el exceso del NOx, y tiene que utilizar, como es lógico, catalizadores acumuladores adaptados al sistema. Estos son los típicos catalizadores que conocemos de 3 vías. Como consecuencia del resultado de una combustión incompleta y del solape de las válvulas, una parte del oxígeno, el O2, e hidrocarburos, HC, estarán presentes en el escape. Esto sucede en el diseño de árboles de leva para mejorar el llenado del cilindro, lo que se llama efecto barrido, y aprovechar el efecto de inercia de los gases para expulsar residuos y meter más mezcla. Parte de aire fresco que entra por admisión puede pasar directo al escape sin que participe en la combustión. Ese oxígeno que no se combustiona pasa directamente al escape y en los vehículos catalizados será detectado por el sensor lambda y la EQ, que utilizará para hacer las correcciones correspondientes y establecer una relación estequiométrica adecuada.
En revoluciones bajas suele ser donde más volumen de oxígeno se puede detectar. Y lo que sí que tenemos es que en vehículos modernos con sincronización variable del árbol de levas, el solape puede cambiar el tiempo real. Este oxígeno será utilizado por el catalizador para poder reducir el CO, HC y NOx. En algunos sistemas será insuficiente en el momento de arranque en frío y se utilizará una bomba de insuflación de aire para aumentar el nivel de oxígeno en el catalizador. Fundamentalmente en la fase motor en frío y durante la fase de arranque, se puede llegar a producir hasta un 5% de CO y niveles altos también de HC. Y es por este motivo que para poder neutralizar estos gases debemos de inyectar oxígeno y poderlos neutralizarlos. Este es el motivo por el que necesitamos utilizar bombas auxiliares que insuflen aire en el catalizador. Cuando arrancas el motor en frío, el catalizador está frío y no puede funcionar correctamente hasta que alcance una temperatura óptima, que suele situarse entre los 250 y los 400 grados. Por lo cual, durante la fase de arranque, la combustión, que es menos eficiente, el catalizador no puede neutralizar estos gases. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que podemos hacer: insuflar aire en el catalizador, o sea, oxígeno, para generar más calor y ayudar más rápidamente a elevar la temperatura, consecuentemente la reducción de los gases. La cantidad de oxígeno necesario para realizar la función del catalizador depende directamente del volumen de CO que debemos neutralizar, así es. Existe una relación directa entre el CO emitido por el motor y el oxígeno necesario para esa neutralización del catalizador. De tal manera que en una combustión normal será necesario un volumen igual de oxígeno y de CO para poderlo neutralizar, lógicamente. Es decir, que en un motor cuyo valor de CO es de 1 a 1,5 aproximadamente, será necesario, en buen funcionamiento hablamos, será necesario disponer del mismo volumen de oxígeno, que es el habitual que tenemos como resultado de la combustión, más o menos del orden de 1 a 1,5, por el efecto de solape de válvulas. Y en la fase de frío y durante la fase de arranque se puede llegar a producir pues muy tranquilamente hasta un 5% de CO. Es por este motivo, para que neutralizar este CO debemos de inyectar un valor superior al que nos produce el motor, y este es el motivo de utilizar las bombas auxiliares que insuflen aire en el catalizador. Las reacciones químicas que generan precisamente esta conversión, que se llama reacción exotérmica, que es el CO más medio de oxígeno pasaría a convertirse en CO2 por la temperatura. Y por otra parte tenemos que el HC producido más el oxígeno producido pasarían a convertirse en CO2 más H2O. De esta reacción se puede comprobar como en vehículos equipados con catalizador en arranque en frío podemos observar en el escape la salida de agua o de vapor de agua, o de vapor. Aquí mostramos algunos de los elementos que pueden tener incidencia sobre el tema del oxígeno, como son los colectores de admisión, escape roto, carbonilla de admisión, válvulas de turbulencia, disolución mal calada, que afectarán directamente sobre el funcionamiento o los valores del oxígeno. Uno de ellos es el colector de admisión. Cualquier deficiencia que pueda tener los colectores de admisión se va a ver reflejada en el valor de la mezcla, aumentando y creando un volumen de una mezcla más pobre, claro, por exceso de oxígeno, como es lógico. En su momento entraremos más en profundidad, ya que el calculador y elementos de control se intentarán adaptar a esta situación y veremos la variación de todos los gases emitidos. Otro segundo elemento, también que nos influye muy directamente, es el tema de escape roto. Sería, según el tamaño de la rotura o la fuga que se pueda producir, el valor de oxígeno será igualmente proporcional a esta misma fuga. Y también hemos realizado un test de medida diagnosticando y localizando la situación de la fuga o toma de aire que se va a producir en el sistema de escape. Carbonilla de admisión. El volumen de aire sería irregular debido a las partículas depositadas en las paredes del colector de admisión, ya que lo que se ocurre es que se está efectuando un reflujo en la entrada de aire a la cámara de combustión, perdiendo lo que es la compresión en el cilindro o cilindros afectados,
que en la mayoría de los casos afecta lógicamente todo este tema de carbonilla a todos los cilindros. Chapaletas o válvulas de turbulencia. Estos elementos nos sirven para optimizar el llenado de la combustión del aire dentro del motor, utilizados, si es cierto, en motores más modernos y especialmente los de motores de inyección directa. También su funcionamiento se efectúa a altas revoluciones de motor. Normalmente por encima esto empieza a trabajar a partir de las 2000-2500 vueltas aproximadamente. Cuando se requiera comprobar el funcionamiento se deberá acelerar estas revoluciones y también es importante comprobar que los parámetros del caudalímetro o de vacío de motor, dos elementos muy importantes, ya que son componentes internos que pueden ayudar a optimizar el llenado de las cámaras y por lo tanto la combustión de aire dentro del motor. Aunque son más comunes en diésel, muchos motores de gasolina modernos también las usan especialmente, como anteriormente lo había dicho, con el tema de los vehículos de inyección directa de combustible. Disolución mal calada. En sistemas electrónicos modernos que utilizan una cartografía que ya está programada y factores o elementos de control y corrección como puede ser el sensor de detonación, la sonda lambda, la carga del motor, presión del ojo rector de admisión, presión o contrapresión del escape, posición del acelerador, valor de apertura de mariposa, presión atmosférica, temperatura de agua, etc. No tiene objeto la acumulación del calado de la distribución, pues ya que el propio sistema, a través del autodiagnóstico, su propio autodiagnóstico, nos va a dar una información de su estado. Elementos eléctricos o electrónicos que también van a determinar el tema del oxígeno en admisión o los valores o las medidas variables en la admisión del oxígeno. Tenemos fallos eléctricos de encendido. Básicamente estos son los puntos más habituales en la generación de oxígeno al escape. Siempre que también aumente sustancialmente, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, los hidrocarburos, haciendo también que el CO sea en ese momento bajo. ¿Y por qué digo CO bajo? Porque también los hidrocarburos aumentan sustancialmente con el valor de CO. Y cuando digo sustancialmente me refiero no a valores concretos, sino al incremento que se produce en el CO y que será proporcional al incremento de los HCs. Para comprobar el estado del encendido utilizaré un osciloscopio y podré identificar rápidamente por la medida del tiempo de inyección de chispa el problema. Esto es muy importante. Antes de hacer cualquier manipulación, verificar que efectivamente el sistema eléctrico de control electrónico funcione todo correctamente bien, o sea, fallos de encendido en cuanto a bobina, fundamentalmente en el caso de cables, de cablería o distribuidor en los vehículos antiguos. En algunos sistemas electrónicos, para comprobar el estado encendido se utilizará un osciloscopio y se podrá identificar rápidamente por la medida el tiempo de chispa del problema. Esto también haremos algunos test precisamente hablando del tema y cómo se corrige y cómo se produce el tema del tiempo de chispa y las informaciones que nos va a dar precisamente ese tiempo de chispa para saber el problema exactamente que pueda tener en ese cilindro por un problema en el cilindro en el tema de encendido. En algunos sistemas electrónicos este tiempo de chispa detectado por la centralita, ojo también con las centrales más modernas, las antiguas no lo tenían y no podían hacer, pues hará que si es un corto o bien detecta que la bobina no genera energía suficiente, podrá inyectarla con la inyección de ese cilindro. Esto lo explicaremos en profundidad cuando utilicemos los osciloscopios para detectar y localizar los fallos de encendido, bien sea un sistema con distribuidor actualmente no utilizado o para la comprobación de bobinas individuales. Esto es un tema bastante importante, puesto que el hecho de que haya un fallo de encendido, lo que va a ocurrir realmente es el exceso de hidrocarburo que se pueda depositar en el catalizador, y cuando un vehículo alcanza una temperatura muy alta, normalmente los vehículos circulando, lo que puede hacer es explosionar el catalizador y por lo tanto la rotura y la destrucción total del catalizador y incluso del funcionamiento del vehículo, puesto que todo ese material pasaría al escape, haría una obstrucción de escape y el vehículo inmediatamente se pararía. Inyectores defectuosos. Si aumenta el oxígeno, no aumenta el hidrocarburo y el valor se hace irregular. Podemos estar ante un problema de mal funcionamiento de la inyección,
En este test de HC mostrado a continuación podemos ver y podremos detectar el funcionamiento individual de los inyectores en pruebas dinámicas. Esto es un tema importante también para determinar si el problema viene de una parte del inyector o el problema viene de un fallo encendido. Interruptor de mariposa, potenciómetro acelerador, ya han sido mencionados en los elementos de CO, con la salvedad de que en este caso la medida se comporta de modo inverso, es decir, que cuando aumenta el oxígeno, el CO tiende a disminuir o igualmente con menos relevancia también ocurre con el CO2. En la imagen de la izquierda se muestra el primer equipo realizado bajo el sistema operativo de Windows 3.1 y que corresponde a un analizador de gases para gasolina y diésel, el modelo 5000. Fue presentado en Motortech en el año 1995, junto con la línea de productos diseñados y fabricados de analizadores de motores. La gasolina es un hidrocarburo y por lo tanto los HC medidos corresponden a la gasolina no quemada durante la combustión. Si hay HC en el escape significa que hay combustible no quemado, lo que indica problemas en la combustión o en el sistema encendido e inyección. Los valores medidos de hidrocarburos nos indican una buena eficiencia en la combustión y sistemas de control, un correcto funcionamiento del encendido, una relación de aire-combustible adecuada, un buen funcionamiento de los inyectores, una presión correcta en la bomba de combustible y una buena compresión de motor y estado del catalizador. Elementos mecánicos que son factibles de controlar, medir y valorar en las pruebas dinámicas con analizador de gases, que se desarrollarán posteriormente en el test de medida o tutoriales. Las tomas de aire por colectores de admisión van a provocar una relación pobre en la mezcla, que dará como resultado una mala combustión y como consecuencia un aumento en HC y oxígeno. También con esta medida de HC se puede comprobar el funcionamiento de aquellos elementos como inyectores, chapaletas, carbonilla en admisión o cualquier componente que pueda influenciar en el paso de aire al motor. Para comprobar las fugas de válvula, el estado de segmentos, la habilidad de cilindros, las guías de válvula y la junta de culata, tenemos un test de medida específico para comprobar el estado de funcionamiento de estos elementos. El valor de HC, en este caso, es fundamental para determinar los errores. Y para determinar el estado de las guías de válvulas de admisión-escape, también será necesario utilizar los valores de CO y CO2. Esto es muy importante. En la imagen de la izquierda se muestra un equipo modelo PA6000 que corresponde a un analizador de gases para gasolina y diésel. Este equipo fue presentado en Motortech en el año 1997 junto con la línea de productos diseñados y fabricados también de los analizadores de motores que teníamos actualmente. El dióxido de carbono, CO2, en los gases de escape es un indicador clave de la eficiencia de la combustión y el buen funcionamiento de los sistemas electrónicos de control, la EQ o la UC, como la queríamos llamar. Un motor bien ajustado genera altos niveles de CO2, dióxido de carbono, ya que esto significa que la combustión del combustible fue completa y eficiente especialmente. El CO2 o dióxido de carbono es el resultado final de la combustión del motor, con el que podemos conocer la eficiencia, el ajuste de la mezcla aire-combustible y igualmente también por los sistemas la eficiencia de los sistemas anticontaminantes. La utilización de biocombustibles puede mejorar la reducción de CO2. Tendremos un capítulo hablando del tema de biocombustibles. Los biocombustibles son considerados carbono neutro, en teoría, ya que el CO2 que liberan durante la combustión es aproximadamente el mismo que absorbieron las plantas durante su crecimiento. El CO2 debe analizarse junto con el CO, O2, HC y NOx para hacer un diagnóstico preciso del funcionamiento del motor. Para la realización de la prueba y obtener unos resultados precisos, deberá grabarse el comportamiento y valores de los diferentes gases desde ralentí hasta un mínimo de 3.000 revoluciones de motor, por lo cual todos estos equipos disponen de programas dedicados a este fin. Cuando la relación estequiométrica es la adecuada, entonces podemos determinar la eficacia del motor, ya que en ese momento el CO y O2 estará en valores más bajos. Una fórmula práctica de eficiencia de combustión basada en las concentraciones de CO, monóxido de carbono y CO2, dióxido de carbono, en los gases de combustión es la mostrada a continuación.
La eficiencia de la combustión se puede comprobar por el resultado del CO2. Si el valor se encuentra entre 13 a 15%, la combustión podemos pensar que es eficiente. La mezcla de aire-combustible del motor está bien ajustada y el rendimiento del motor, por supuesto, también. Si el valor se encuentra entre el 11 y el 13%, la combustión del motor ya es menos eficiente. Tendremos una mezcla ligeramente pobre o rica y será el valor de oxígeno y CO el que nos sirva como referencia para diagnosticar el problema. Si el valor es inferior a 11%, tendremos una combustión incompleta, con valores de gases que serán irregulares por problemas de encendido o gestión de combustible. Aunque aparentemente el valor de CO2 está por encima de un 13%, no llega a alcanzar el valor óptimo de eficiencia de combustión para un vehículo catalizado, que se sitúa sobre el 15% o superior. En cambio, esto sí sería un valor aceptable para un vehículo que no tuviese catalizador. Si entramos a analizar el problema basándonos en los valores de otros gases, observamos que el valor que más destaca es el oxígeno, con un valor del 1,5%. A primera vista podemos pensar que existe un problema de mezcla pobre, ya que tenemos el valor de alto de CO y alto de oxígeno. También vemos como el valor lambda nos muestra una reacción estequiométrica elevada, por encima del límite, el 1,030, en este caso es de 1,070. Con estos datos podemos pensar que efectivamente es un problema de mezcla. Pero si analizamos en profundidad estos valores, lo primero que vemos es que el oxígeno no proviene de la combustión, ya que si esto fuese así, la sonda lambda informaría al calculador y automáticamente aumentaría el valor de CO, que en este caso no ocurre. Por lo que llegamos a la conclusión que el oxígeno está añadido en la línea de escape y siempre y después de la posición de la sonda lambda. Claro, ya que si esta la detecta, pues lógicamente nos va a aumentar de inmediatamente el valor de CO. Otro valor informativo lo tenemos en el valor de NOx, ya que las mezclas pobres aumentan el valor, siempre y cuando tengamos instalado este sensor medidor de NOx, que en la mayoría de los equipos realmente no lo tienen instalado. Para asegurarnos del problema solo debemos acelerar lentamente y si comprobamos que el valor de oxígeno desciende, sabremos con total convencimiento que es una pequeña toma de aire en el escape. Y decimos toma de aire, pues por el efecto Venturi entra oxígeno en el escape. Decimos fuga cuando aceleramos y salen los gases por esta rotura por la contrapresión ejercida en la línea de escapes. Haremos un tutorial más extenso para verificar el comportamiento de los gases cuando se produzca una situación similar a lo mostrado. También haremos una prueba dinámica para localizar la toma de aire por el escape con total precisión, localizando la situación de la toma de aire y haciendo una valoración de la misma. Esto hablamos siempre, estas tomas de aire son muy pequeñas y lógicamente pues suelen ser a veces cuando cambiamos un tubo de escape, por ejemplo, que nos dejamos una pequeñísima toma de aire, una soldadura, el tema del catalizador o el silencioso último tramo final también, por el efecto del agua, también a veces se pica un poco nada más, no una rotura. Si tenemos en cuenta el valor de CO2, en este caso es un 14%, podemos deducir un funcionamiento aparentemente correcto en cuanto a la eficiencia de combustión, según las tablas anteriores. Pero no es así. Este es uno de los modelos que nos llevan a la confusión para detectar los fallos en el motor. Analizamos cada uno de los gases. El CO no cumple a ralentí, el valor mínimo debería de ser de 0,3, en este caso son 0,44. Bien. El O2 es más alto de lo habitual en un vehículo catalizado. Efectivamente, en un vehículo catalizado no puede tener un 0,64, sino que si todo funciona correctamente bien, debería haber ido totalmente a cero. HC tiene un valor aparentemente aceptable, en este caso sí, el HC tiene un valor realmente, digamos, lógico de 64 partes por millón. Y el NOx más alto de lo normal. Bueno, el NOx sabéis que realmente no influye tampoco en el funcionamiento ahora mismo, o sea, en la corrección, sino simplemente en el tema de información. Y es una consecuencia. Lambda, aparentemente normal, y está dentro de valores. ¿Y dentro de qué valores? Por lo que hemos dicho, que la mezcla ideal sería entre 0,970 a 1,030. Bien, pues está en 1,018. Pero realmente, bueno, esto sí podríamos ver o tomar como valor de referencia, siempre y cuando el CO no esté dentro de los márgenes y el oxígeno también estuviese dentro de los márgenes. En este caso no lo vamos a tener en cuenta.
Visto estos resultados a primera vista, sería pensar que la sonda lambda o el catalizador no están funcionando correctamente, especialmente porque el valor lambda, o sea, la relación estequiométrica, está perfecta. Bien, pues el primer elemento que debéis tener en cuenta es el que el catalizador está funcionando correctamente, ya que el valor de HC es bajo, y más teniendo en cuenta que los HCs habituales en un motor antes del catalizador pueden ser del orden de las 250 partes por millón, 260, 270, 230 aproximadamente. Y se observa que en este valor ahora mismo está muy reducido, va a estar a 64 partes por millón nada más. Ahora bien, la pregunta sería ¿por qué reduce el HC y no el CO? Que es lo que realmente en principio nos interesa. La respuesta es sencilla. Mientras que el CO se mide en volumen, en porcentaje, el HC se expresa en partes por millón. Es decir, por cada 10.000 partículas de HC, en tabla, supone un 1% en volumen. El valor inicial de CO, si lo expresásemos en partes por millón, sería de 4.400 partes por millón. Es decir, esta es la conversión que tenemos que tener también en cuenta y por eso realmente hay tan poquitas partículas, ¿no?, del tema de HC. ¿Y qué pasa con la sonda lambda? Pues parece que también está funcionando correctamente. Bien, pues la sonda lambda aparentemente lo que está detectando un exceso de oxígeno proveniente del motor. Este informa al calculador o esta informa al calculador y en base a esta información recibida, que sería más mezcla pobre porque tiene más oxígeno de lo habitual, aumenta la riqueza del combustible para evitar que el motor se venga abajo. Y es por lo que el catalizador no puede reducir esa cantidad de CO que produce el motor. Es decir, aunque nosotros estemos viendo aquí un CO de 0.44, la realidad antes del catalizador posiblemente sería de 1.30, 50 o 60, incluso 2%. Pero que no lo vemos porque el catalizador lo está reduciendo, el CO lo está reduciendo y lo está convirtiendo en CO2. Este problema es típico de un problema de toma de aire por admisión. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque esto se da bastante con frecuencia. Haré un tutorial extenso explicando el funcionamiento del calculador y factores de corrección que se aplica cuando se detecta un problema en la presión de admisión y caudal de aire. En este caso estaría dándonos un problema de presión de admisión, caudal de aire, y si tuviésemos dos sondas, error del catalizador. ¿Por qué decimos presión de admisión? Porque si esto es una toma de aire por admisión, lo que sí nos va a dar que la presión atmosférica o la presión si lleva turbo, la presión atmosférica normalmente es del orden de 980 a 1.000 milibares, o sea, a 1000 milibares. Pero cuando utilizamos un turbo, pues automáticamente toda esta presión va a ir a montar, sobre todo a partir de las 1500 vueltas aproximadamente, que es cuando empieza a funcionar el turbo. Y el tema de autodiagnosis, pues sí, lógicamente nos va a indicar que efectivamente por la cartografía que tiene, la presión de admisión no es correcta y que por lo tanto se nos venía abajo. ¿Por qué? Porque tenemos una fuga en el tema de la admisión. Este fallo pues es bastante habitual si no lo analizamos correctamente, ya que nos lleva habitualmente, suele ocurrir, a cambios innecesarios, especialmente en el cambio catalizador y sonda lambda. Cuando vemos este problema, parece que el catalizador no funciona porque no reduce el CO como es habitualmente y el oxígeno tampoco lo utiliza, y si no lo utiliza pues lógicamente tampoco va a reducir el CO, el CO efectivamente. Y la sonda lambda nos pasaría exactamente igual también. La sonda lambda, pensaríamos que la sonda lambda está errónea, está degradada y la sonda está dando una información incorrecta a la centralita, al calculador. Bueno, seguro que más de uno habéis tenido este tipo de problemas. Luego ya buscaremos que para verificar el funcionamiento de la sonda lambda, tanto como el tema de también verificar el tema de presión, de admisión, de caudal de aire, muy importante, pues utilizaremos un equipo de autodiagnosis que nos dará todo este tipo de información y nos ayudará también a diagnosticar. Pero básicamente este problema es una toma de aire por misión que se da muy a menudo y que siempre, o casi la mayoría de las veces, lleva a confusión, incluso si no analizamos adecuadamente los gases a través del analizador de gases. En la imagen de la izquierda se muestra un equipo modelo PER 6500 que corresponde a un analizador de gases para gasolina y diésel y que incorpora un ordenador e impresora para la generación de gráficos.
Los óxidos de nitrógeno, o NOx, en los motores de gasolina se producen principalmente como resultado de las altas temperaturas de combustión dentro del motor. NOx es un término general que se refiere a varios óxidos de nitrógeno, principalmente el óxido nítrico, que sería NO, o el dióxido de nitrógeno, NO2. Ambos contaminan el aire y contribuyen a la lluvia ácida, el smog y problemas respiratorios. Los NOx comienzan a formarse en cantidades significativas a partir de aproximadamente de los 1300-1600 grados. A estas temperaturas el nitrógeno y el oxígeno del aire se disocian y pueden reaccionar entre sí, formando principalmente los dos elementos que hemos dicho anteriormente, que son el monóxido de nitrógeno, NO, o el dióxido de nitrógeno, NO2. ¿Qué factores son los que pueden aumentar la formación de los NOx en un motor de gasolina? A diferencia de un diésel, que son dos temas en principio bastante diferentes. La alta temperatura de combustión, fundamentalmente. La alta presión en la cámara de combustión. El tiempo prolongado de combustión a alta temperatura. Y la mezcla pobre de aire combustible. ¿Se puede controlar o cómo se deben de controlar en este caso todo esto? Pues los únicos elementos que tenemos, de hecho actualmente, son los catalizadores de 3 vías, que nos convierten los NOx en nitrógeno, en NO2 y oxígeno antes de salir del escape. Las válvulas de recirculación de gases de escape, que reducen la temperatura de combustión. Esto es muy importante porque estamos hablando de que uno de los elementos importantes de la producción de los NOx es precisamente la alta temperatura de combustión. Y luego también tenemos el control electrónico del motor para evitar condiciones que favorezcan a la formación de NOx. En la refrigeradora es similar a lo mismo a la parte electrónica, que tiene un motor de paso a paso, pero al pasar por un intercambiador de calor para enfriarle, lo que hace es que reduce más los NOx. ¿Por qué? Pues porque baja la temperatura de combustión y eso facilita precisamente la reducción de los NOx. Algo que se me está olvidando también, en los vehículos, sobre todo de inyección directa de combustible, lo que sí llevan son acumuladores de NOx, con su sonda correspondiente para la medición, etcétera, etcétera, y unos procesos que luego lo explicamos un poco más adelante. El objetivo del sistema del catalizador acumulador es reducir las emisiones de NOx cuando el motor está operando en condiciones de mezcla pobre, donde los catalizadores de 3 vías tradicionales no son eficaces. Al trabajar con una mezcla pobre de manera continuada y en especial a alto régimen, se produce un elevado nivel de NOx, que no puede ser eliminado por catalizadores convencionales de 3 vías. En la fase de acumulación, el motor funciona con una mezcla pobre, con alto contenido de oxígeno. Los NOx generados en la combustión no pueden ser eliminados por un catalizador de 3 vías, porque falta el agente reductor CO o HC. En esta fase el catalizador acumula los NOx transformándolos en nitratos metálicos. El bario, típicamente en forma de carbonato de bario, reacciona con NO2 para formar nitrato de bario, según vemos aquí en esta fórmula. Esta reacción ocurre durante la fase de acumulación cuando el motor opera en modo pobre con un exceso de oxígeno. Proceso de eliminación de los NOx. Fase de regeneración. El motor cambia temporalmente a una mezcla rica o estequiométrica. Se inyecta más combustible o se altera el tiempo encendido para generar gases reductores, CO, HC sin quemar. Estos reductores convierten los nitratos acumulados en NO2 y liberan CO2 y H2O como subproductos. El bario forma nitratos estables, a temperaturas de escape moderadas, entre los 150 y 400 grados, lo que permite almacenar eficientemente grandes cantidades de NOx en forma sólida. Cuando el motor pasa a modo rico, normalmente en periodos de 2 segundos aproximadamente, los nitratos de bario se descomponen con la ayuda de reductores, liberando N2 y regenerando el sitio activo carbonato de bario. Normativa Euro 6 vigente desde el 2015. Aquí tenemos que corresponde la Euro 6 a 60 miligramos por kilómetro. Para hacer esta conversión, tenemos una conversión aproximada si tienes unos 60 miligramos por kilómetro y suponiendo que se emiten 400 litros por kilómetro. Esto es una variable, no es
porque cada motor puede ser diferente en cuanto a estos 400 litros que estamos aquí comentando. Ahora bien, para convertir los miligramos kilómetros a partes por millón no es una conversión directa, porque estás pasando de una unidad de masa por distancia, miligramos por kilómetro, a una unidad de concentración en volumen o masa, partes por millón. Y para hacer esta conversión mostramos la imagen donde se está desarrollando esta conversión. Vemos que para convertir el límite establecido en la norma 60 miligramos por kilómetro, al convertirlo en masa a volumen, el resultado sería de 150 partes de NOx. Para realizar las pruebas dinámicas de los diferentes elementos que se describen a continuación, es necesario utilizar otros equipos, además del analizador de gases, ya que en las pruebas se tiene que determinar el funcionamiento individual del comportamiento de cada cilindro del motor. Aquí se expone una serie de equipamientos que nos puede facilitar todas las operaciones que debemos abordar, donde se pueden ver equipos analizadores de motor que permitirán, con el motor en marcha, seleccionar uno a uno los cilindros que tenemos que analizar. Estas series de analizadores de motores, analizadores de sistemas de inyección, osciloscopios analógicos y analizadores de gases han sido diseñados y fabricados y comercializados por FB Electrónica entre los años 1980 a 1990. Según muestra la imagen, se creó otra nueva línea igualmente diseñada y desarrollada por FB Electrónica, de osciloscopios, analizadores de motores, analizadores de sistemas de inyección y analizadores de gases entre los años 1980 y 1990. En los años 1966 se empezaron a desarrollar equipos digitales con pantallas en color de 21, 14 y 12 pulgadas. Hubo que crear ordenadores, tarjetas gráficas y circuitos analógicos para poder adaptar toda la información que se necesitaba para crear bancos de datos de sistemas de inyección y autodiagnóstico. En todos los test de medida, el propio equipo nos daba el diagnóstico de estado y se mostraba en la propia pantalla. El equipo disponía de un analizador de CO y opcionalmente se podían instalar analizadores por infrarrojos de CO y HC, así como sistemas automatizados de los circuitos de inyección entonces utilizados. Según muestra la imagen, se creó otra nueva línea igualmente diseñada y desarrollada por FB Electrónica de analizadores de motores, analizadores de inyección y analizadores de gases digitales con pantallas de 12 pulgadas, y que finalizó su comercialización en los años 1995 a 1997. En estos equipos ya se podía instalar los analizadores de 4 gases por sistema de infrarrojos, y que se podía realizar una medida individual por cilindro de los gases y el rendimiento de manera automática. Estos equipos disponían de un banco de datos de todas las marcas y con los sistemas de inyección empleados en sus diferentes modelos. Aquí mostramos el funcionamiento del banco de sistemas en las diferentes marcas, donde se informa del número de sistema, del número de pantalla, de los esquemas o circuito correspondiente al sistema seleccionado. Todo este proceso permite conocer en tiempo real el estado de todo el circuito eléctrico del sistema seleccionado, terminando en un informe que indicaba su estado así como el brillo del circuito. A continuación mostramos las marcas de automóviles utilizadas para la elaboración de los sistemas de inyección, así como una representación de circuitos o esquemas de alguna de las marcas seleccionadas.
Verificación mecánica. Este es uno de los test programados en los analizadores de gases que nos llevan a realizar una serie de pruebas dinámicas con el motor en marcha y que nos pueden determinar el estado de algunos elementos del motor, como se muestra o se va a mostrar a continuación. Inicialmente vamos a conocer, para un mejor ajuste y rendimiento, los valores o variables que nos darán información de los diferentes estados en las pruebas. Para ello accedemos al menú de utilidades y pulsamos sobre selección de niveles de gasolina. Una vez dentro del menú, pulsando la tecla F6, podremos ajustar aquellos parámetros que nos van a servir como referencia para todos los test de verificación mecánica. Si pulsamos o pulsando F2, iremos visualizando cada uno de los valores y con las teclas F3 y F4 se puede aumentar o disminuir el valor seleccionado. Al salir del test se memorizan los parámetros ajustados. Salimos al menú principal y seleccionamos el menú de verificación mecánica. El vehículo deberá estar en marcha y con una temperatura de funcionamiento aceptable, o disponer de los accesorios necesarios para realizar las pruebas, que se irán solicitando a medida que se vayan desarrollando. A partir de este momento todo el proceso va a estar guiado como se muestra a continuación. Iniciaremos con el tema de la junta de culata. Este test se realiza cuando se quiere comprobar si los consumos de agua en el circuito de refrigeración pueden ser debidos a un problema con la culata, junta de culata o elementos del circuito de refrigeración, como pueden ser los tapones, manguitos, radiador, etc. Segmentos defectuosos. El objeto de este test es la comprobación dinámica del estado de los segmentos del motor a través de la medida de los gases. Otro objetivo que se persigue con esta medida es conocer el posible consumo de aceite que se puede dar como consecuencia de la pérdida de compresión, ya que la pérdida de estanqueidad de los elementos no solo hace perder la compresión del motor, sino también permite el paso de aceite a las cámaras de los cilindros, donde se combustiona y consume. Guías de válvula de admisión y escape. El objeto de este test es la comprobación dinámica del estado de las guías de válvula y los retenes. Con los gases medidos también es posible reconocer el estado de las guías de válvula, de admisión o de escape. Igual que en el test anterior, el objeto que se persigue con esta medida es conocer el posible consumo de aceite que se puede dar como consecuencia de la pérdida de estanqueidad de los retenes de admisión que permitirán el paso de aceite al interior de las cámaras de los cilindros donde se combustiona y consume. Al terminar el test, se muestra el resultado de las pruebas realizadas y el diagnóstico de las mismas. Se puede imprimir y guardar en el banco de datos este informe. Para la realización de las pruebas es necesario disponer del equipamiento necesario y adecuado para estas pruebas, y estos son los analizadores de gases y analizadores de motores, donde se pueda realizar el test de medida individual de los ciclos de motor y control de encendido o inyección de combustible. El propio equipo hará un diagnóstico de estado cuando se termine el test de medida. Para los test de medida utilizaremos un registro de muestras con pantalla de 5 minutos de duración, lo que denominamos gráfica de tiempo, ya que en las pruebas existen tiempos de medida o ciclos de inyección o encendido que se deben de registrar para poder hacer un diagnóstico preciso. Todas estas muestras quedarán registradas en el informe de impresión y banco de datos del analizador de gases para su posterior revisión si fuese necesario. Los test que se van a realizar a continuación son los que se muestran en pantalla y que iremos desarrollando paso a paso en cada test. Todas las pruebas se realizarán dinámicamente, guiadas y con el motor en marcha. Estas son las pruebas. Compresión dinámica individualmente por cilindro. Combustión o rendimiento por cilindro. Reglaje de válvulas, también por cilindro. Caudal de inyectores individualmente por cilindro. Tensión y tiempo encendido para la comprobación de fallos eléctricos. Procedimiento de medida y ajuste individual para vehículos con carburación múltiple de todos los modelos, incluidos los carburadores tipo SU. En los sistemas de control de inyección más actuales se puede comprobar y corregir la eficiencia por cilindro basándose en la velocidad angular medida individualmente por cilindro. Esa diferencia de tiempo en la variación angular está basada en el recorrido de cada uno de los cilindros desde el punto muerto superior hasta el punto de aplicación máxima de potencia, normalmente entre 18 a 20 grados. A continuación vamos a registrar los tiempos angulares de cada cilindro, según se vayan produciendo y mostrados en la tabla superior. Durante la prueba mantenemos el motor a 1000 revoluciones y mostraremos su comportamiento. Estas variaciones de tiempo son determinantes para compensar el funcionamiento individual
y van a corregir las pequeñas deficiencias mecánicas como efectividad volumétrica de rendimiento o inyección de combustible. Los valores tomados están expresados en microsegundos. Al terminar la medida del comportamiento de todos los cilindros se calculará la media entre todos, que servirá como referencia para compensar el funcionamiento del motor en el siguiente ciclo. Se modificarán los caudales de inyección a través de la variación de los tiempos de inyección y se hará en el ciclo siguiente la medida realizada, corrigiendo hacia un valor positivo o negativo y siempre en función del tiempo medido anteriormente. Los tiempos de corrección solo están disponibles hasta un valor de revoluciones fijados entre 1200 a 1800 vueltas, debido a que a mayores revoluciones ya no es posible verificar esos tiempos con fiabilidad y se establecerá como referencia el último valor medido. Si los valores del factor de corrección son estables, nos indican un buen rendimiento en todos los elementos que se incluyen en la combustión, como es la parte mecánica, distribución, levas, el relaje de válvulas, el estado de compresión de motor, etc. Y en la parte de inyección tenemos la presión de combustible, el microfiltro, la pulverización y alimentación eléctrica. Y en el encendido podemos destacar las bujías, bobina de encendido y avance de motor. Si los valores fuesen inestables, deberíamos de realizar las comprobaciones que mostramos a continuación. Compresión dinámica de motor en fase de arranque, eficiencia volumétrica, relaje de válvulas, inyección de combustible por cilindro, eficiencia de combustión individual, verificación de encendido, kilovoltios y tiempo de chispa, verificación de alimentación de inyectores y tiempo de inyección. Esto es una prueba de compresión dinámica realizada durante la fase de arranque del motor. Se muestra el consumo de cada cilindro y se puede realizar tanto en motores de gasolina como en motores diésel, e incluso para los motores diésel con bombas de inyección convencional. Se dispone de un captador piezoeléctrico colocado en una tubería del inyector, normalmente colocado en el cilindro número 1, y así se consigue la sincronización con todos los cilindros para la correcta identificación de compresión en los cilindros de motor. Al finalizar el test se puede observar el porcentaje de rendimiento de todos los cilindros, tomando como referencia a aquel que haya dado un valor alto de compresión. Combustión de rendimiento por cilindros. Realizamos esta prueba dinámica para comprobar el estado comparativo de rendimiento entre cilindros. Utilizamos un analizador de motores sincronizado con un analizador de gases para poder registrar los valores muestreados durante la prueba en un motor de 4 cilindros y terminar con una valoración porcentual del rendimiento en cada uno de ellos. Solo se mostrarán las gráficas de CO2 y revoluciones. Al finalizar la prueba se muestra el rendimiento comparativo entre cilindros. Con los sistemas electrónicos actuales del control de inyección de la ECU, el procedimiento para la valoración y corrección del rendimiento del motor se produce teniendo en cuenta el tiempo de giro angular del cigüeñal, como se ha descrito anteriormente. Reglaje de válvulas por cilindro o eficiencia volumétrica. Es la relación entre el volumen de aire que entra realmente al cilindro frente al volumen teórico que podría contener. Un motor con una buena eficiencia volumétrica puede producir más potencia y quemar el combustible de forma más eficaz. La prueba debe hacerse con un analizador de motores que nos indique el tiempo y ciclos de corte de encendido en cada cilindro y deberá sincronizarse con un analizador de gases en el test de gráfica de tiempo. El motor deberá estar en marcha y a un régimen estable del orden de las 2000 vueltas aproximadamente. Seguir las indicaciones que serán mostradas en la pantalla para una optimización del tema de los resultados. Esta es una prueba del estado de reglaje de las válvulas para determinar el volumen de aire y, consecuentemente, poder comprobar el rendimiento en base a la cantidad de aire que entra en la cámara de combustión y poder inyectar la cantidad de combustible adecuado, lo cual denominamos como eficiencia volumétrica. Se permite una tolerancia de un 15% de eficiencia volumétrica entre cilindros. En esta prueba se pueden observar las diferencias de volumen de oxígeno entre los diferentes cilindros. En un motor de 4 cilindros y teniendo como base el 21% de oxígeno, estos valores deberían de ser iguales en todos ellos, ya que si los repartimos, el valor teórico que deberíamos de tener sería del 5%, siempre que el llenado fuese al 100%, que está limitado por los tiempos de apertura y cierre de válvulas. Esta prueba nos va a permitir calcular la cantidad de combustible inyectado en cada cilindro. Con las medidas realizadas en cada uno de los cilindros de los valores de hidrocarburos, se puede determinar el estado de los inyectores en cuanto a la pulverización, microfiltros y alimentación eléctrica. Con este test y comprobando el valor de oxígeno, es determinante para conocer el rendimiento del motor y linealidad de funcionamiento,
No debe existir una diferencia mayor de un 10% entre cilindros, pues si aumentase esta diferencia tendríamos irregularidades en su funcionamiento y deberíamos comprobar especialmente los sistemas de encendido, comprobando el avance del motor, estado de bujías y bobina de encendido. En el siguiente test podemos comprobarlo. Disponemos de equipos analógicos y digitales para realizar las pruebas de medición de kilovoltios y tiempo encendido. Ambos disponen de sistemas de rastreo individual para individualizar las medidas. Con este test podemos comprobar el estado y rendimiento de la bobina de encendido, cables y bujías, incluido compresión del motor de manera individual. Algunas bujías están dotadas en su interior de una resistencia antiparasitaria con la finalidad de eliminar posibles interferencias eléctricas. ¿Qué es la ionización? Ionización es la separación de uno o más electrodos de un átomo o molécula, normalmente por la acción de una energía externa, como puede ser el calor, la radiación o una descarga eléctrica. El tiempo de ionización típico es del orden de 0,5 a 2 milisegundos, según los tipos de encendido, y no debe confundirse con la duración total de la combustión, que es mucho mayor, del orden de los 10 a los 40 milisegundos. Aquí mostramos una representación de los tiempos de chispa y kilovoltios, donde se puede apreciar que la tensión es más baja cerca de la reacción estequiométrica y aumenta cuando la mezcla es muy pobre o muy rica, y también puede ser debido a la compresión y temperatura. La duración de la chispa también tiende a incrementarse ligeramente cuando la mezcla se aleja del ideal. Tipos de bobinas. TCI o sistema inductivo en tiempo de 1,2 milisegundos. Las bobinas de encendido tipo TCI se utilizan principalmente en vehículos con sistema de encendido electrónico sin distribuidor mecánico tradicional, aunque puede coexistir con un distribuidor en algunos modelos más antiguos. DIS. Múltiples bobinas, tiempo 1 milisegundo aproximadamente. Las bobinas de encendido tipo DIS se utilizan en vehículos modernos con sistemas de encendido electrónico avanzado, donde ya no se usa distribuidor mecánico. Este tipo de sistema mejora la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento. COP, bobinas individuales, tiempo 0,8 milisegundos. Las bobinas individuales en los motores de gasolina, también conocidas como COP o bobinas por cilindro, son una evolución moderna del sistema de encendido. Aquí se muestra una representación de la señal del secundario en un motor de 4 cilindros, donde se puede visualizar los kilovoltios y tiempo de chispa en lo que se denomina parada o desfile. Solamente se puede hacer una valoración en base a las escalas verticales, como es la escala de kilovoltios, pero la imagen nos da una visión general del estado de bujías, relación de aire-combustible y compresión. El orden de encendido se muestra en la parte superior de la imagen. Comportamiento de las medidas de kilovoltios individuales. Se graba de manera individual el comportamiento de las tensiones en las bujías, donde se puede observar diferentes comportamientos y lo que nos llevaría a un mejor diagnóstico del motor. Al hacer este registro de medidas se puede observar en esta gráfica la irregularidad de funcionamiento del motor, basándonos en la tensión aplicada en cada bujía. Kilovoltios en cilindro número 1. Tensión es más alta de lo habitual, pero el comportamiento en el tiempo es bastante estable. Causas posibles: separación de electrodos, mezcla pobre o pérdida de compresión. Kilovoltios en cilindro número 2. Tensión aparentemente aceptable, pero muy irregular su comportamiento en el tiempo. Causas posibles: arcos producidos en conexión a la bujía, resistencia interna defectuosa, estaría rota, mala pulverización de inyectores, una mezcla irregular, bujías con depósitos de carbón, incluso problemas de quemado de aceite. Kilovoltios en cilindro 3. Tensión dentro de los márgenes normales de funcionamiento y irregularidad en su comportamiento. La tensión podrá ser más alta o más baja dependiendo de la mezcla, pero lo más importante es su estabilidad en la tensión, que indica un comportamiento lineal. Kilovoltios en cilindro 4. Tensión excesiva baja y estable en el tiempo. Causas posibles: electrodos muy cerrados, mezcla excesivamente rica, bujía con carbonilla o incluso bobina de encendido con baja energía. Verificación del tiempo de chispa en primario, donde se observa de forma individual los tiempos en cada uno de los cilindros. En este caso se puede ver cómo el cilindro 2 se alarga el tiempo de chispa con relación al resto. Verificación del tiempo de chispa y kilovoltios en secundario, donde se observa individualmente los valores en cada uno de los cilindros. Observar cómo el tiempo y kilovoltios están relacionados, pues a medida que sube la tensión disminuye el tiempo.
Esta relación no es directamente proporcional, ya que hay otros elementos como son la relación de aire-combustible, la compresión y temperatura, que pueden alterar el tiempo de chispa. En último lugar de las pruebas individuales, debemos verificar el tiempo de inyección, su alimentación y su respuesta del sistema. Hay que tener en cuenta que la efectividad en el funcionamiento del inyector solo se puede realizar comprobando el caudal inyectado e incluso si este fuese válido entre cilindros, deberíamos de comprobar si el inyector gotea, tiene una mala polarización o problemas internos de sellado y atomización. El resultado final sería la falta de eficacia de la combustión y que debería ser valorada con un análisis de gases individuales por cilindro como hemos hecho anteriormente. Por este motivo hemos dejado en último lugar la comprobación eléctrica del sistema y comportamiento del tiempo de inyección. El control del sistema de inyección se puede realizar en 3 etapas. La primera etapa, verificar el tiempo de inyección a diferentes revoluciones comprobando su linealidad y comportamiento. Segunda etapa, acelerar bruscamente y verificar que el tiempo de inyección sube rápidamente. Este puede llegar a 8 o 20 milisegundos dependiendo del sistema. La tercera etapa, acelerar el motor a 3.000-4.000 vueltas y soltar bruscamente el acelerador de golpe. El tiempo de inyección debe de caer a 0 milisegundos.